Bioatarce es una campaña municipal que pretende fomentar el compostaje domiciliario y comunitario de la fracción orgánica de nuestra basura. Es un aspecto más de la corresponsabilidad del ciudadano en la gestión de sus residuos domésticos. Además, la materia orgánica va a ser protagonista en los próximos cambios de las recogidas selectivas, ya que antes del 2024 los biorresiduos deberán separarse del resto en origen. Restos de frutas y verduras. Su historia nos lleva al momento en el que con esfuerzo, agua y sol, los nutrientes del suelo, el carbono del aire, se convierten en productos alimenticios saludables. Tras usar parte de ellos en deliciosas ensaladas, potajes, menestras, sofritos, el resto se convierte en tristes desechos. Tal vez, si cambiamos las cosas, una simple cáscara de plátano puede ser algo más que un problema del que debamos desembarazarnos y servir a un propósito mucho más vital para nosotros. Un residuo es algo que una vez utilizado ha perdido su valor para nosotros y deseamos deshacernos de él. En la naturaleza este concepto realmente no existe. Es un invento de nuestra civilización. En la naturaleza, gracias a los microorganismos, todo, absolutamente todo, forma parte de lo que podríamos considerar como una bioeconomía circular. Los microorganismos edáficos devoran los restos orgánicos, los van transformando, los simplifican, los ponen a disposición de las redes de nutrientes entre los productores primarios y los secundarios. Pero nos empeñamos en no imitar a la naturaleza y consideramos que estos restos no tienen ningún potencial, que son desperdicios que debemos eliminar. Terminan así en vertederos transformados en biogás de un elevado efecto invernadero, o los mezclamos con otros residuos inorgánicos que dificultan su aprovechamiento posterior. Y en todos los casos, hacemos que la materia orgánica viaje de un sitio para otro como pollo sin cabeza. Tristemente, todo esto es propio de una civilización un tanto demente, con el cerebro de un espantapájaros que nunca visitará al mago de Oz. En este vídeo os invitamos a apuntaros a la capacidad transformadora del amante del compost, de todo aquel que es consciente de que la solución está bajo nuestros pies, en un suelo fértil y vivo. El compostaje es un proceso tan antiguo como la agricultura. A través de él, los restos vegetales y los excrementos de los animales se transformaban para ser usados como abono. En el proceso de compostaje debemos controlar las variantes que influyen en él, para que consigamos que sea más eficiente. Lo primero, la definición. El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica provocado por los microorganismos en condiciones controladas y en presencia de oxígeno. Por lo tanto, para que el compostaje proceda adecuadamente, debemos proporcionar las condiciones adecuadas para el crecimiento de los microbios responsables de la transformación de la materia orgánica. El aire, para que haya un aporte de oxígeno adecuado, y el agua, que debe oscilar entre un 40 y un 60% de humedad. El aire se proporciona con los volteos de la masa en compostaje y el agua con riegos periódicos si fuera necesario. ¿Cómo ver si la humedad de nuestro compost es la adecuada? Pues sencillamente si lo agarramos
humedece nuestras manos pero no escurre agua entre los dedos, pues entonces estaremos haciendo las cosas bien. Además, como si se tratase de una dieta saludable para los microbios, debemos equilibrar la relación que hay entre el carbono y el nitrógeno. Esa relación carbono-nitrógeno debe oscilar en torno al número 20, es decir, deben haber aproximadamente 20 porciones de carbono por cada porción de nitrógeno. Luego, tal vez volveremos a este asunto. Otras cuestiones que debemos cuidar, pues es evitar que se nos incremente en exceso la salinidad del compost o que se eleve su acidez, es decir, que el pH sea demasiado bajo. Por eso es importante evitar añadir a nuestra pila de compost un exceso de cáscara de cítricos. Durante el proceso, la temperatura debe elevarse, eso es muy importante, es un índice de que el compostaje está transcurriendo adecuadamente. Sabéis que la ruptura de la materia orgánica es una reacción exotérmica, libera calor. Por lo tanto, el compostaje debe pasar por una fase llamada termófila que puede alcanzar en torno a los 65 a los 70 grados centígrados. Es la mejor manera de matar bacterias que pueden ser potencialmente patógenas e incluso de eliminar semillas en el producto final. Para ello necesitarás una masa en compostaje suficientemente grande para que la temperatura no se pierda por encontrarnos con poco volumen respecto a la superficie. El resultado de este proceso es el compost, materia orgánica estable que actúa como enmienda y o como abono orgánico. Hemos transformado, por lo tanto, un residuo en un material con superpoderes. Superpoderes. Nuestro compost aporta gran cantidad de nutrientes a las plantas. Pero no solo eso lo podría hacer cualquier abono. Además, mejora la estructura del suelo, lo hace más esponjoso y al ser más esponjoso es capaz de retener el agua, de mejorar su capacidad de retención del agua, cuestión muy importante. Otro superpoder es que es un auténtico probiótico para el suelo, mejorando su carga microbiana y por lo tanto su capacidad para reciclar los nutrientes y secuestrar el carbono atmosférico. Conseguimos así que suelos empobrecidos se conviertan en suelos vivos. Por lo tanto, además de incrementar la fertilidad de los suelos, contribuye a frenar el cambio climático, a favorecer la captura del carbono atmosférico y incorporarlo al suelo. Es como si en nuestro verdulero cogiéramos patatas de la parte superior, el carbono atmosférico, y lo colocáramos en la parte inferior, el suelo. De esta manera estamos contribuyendo a frenar, a mitigar, a adaptarnos al cambio climático. Hacer compostaje en casa es sencillo. Claro, necesitamos un lugar adecuado, un espacio de terreno sobre el que colocaremos la compostera. La fauna microbiana debe acceder desde el suelo hacia la masa en compostaje. Una compostera, en definitiva, no es más que un recipiente suficientemente grande y de paredes horadadas para que entre el aire, preferiblemente con tapadera. Si es negro, favorecerá el incremento de la temperatura. Si lo colocamos a la sombra, pues mejor, ya que será más sencillo así regular la humedad. Puede ser una compostera comercial, como la que estáis viendo, pero también podéis intentar fabricaros vosotros mismos vuestra compostera en la casa. Para eso hay distintas maneras de realizarla, pero podéis utilizar unos sencillos palets como los que estáis aquí viendo. Como tapadera también puede funcionar una capa de paja o de restos de poda. Eso nos podría funcionar también como
tapadera de la propia compostera. El montaje de una compostera comercial, como las que os proporciona Bioatarfe, es bastante sencillo. Una vez que tenemos lista la compostera, hay que ir echando los residuos orgánicos libres de impropio. Debemos remover de vez en cuando y regar cuando sea necesario. Hay que percibir que la masa en compostaje se calienta, muy importante. Cuando hay un cierto volumen, si disponemos de una sola compostera, debemos remover los 30 centímetros superficiales para no mezclar los materiales frescos con los inferiores más maduros. La periodicidad de esto pues debe ser aproximadamente cada 15 días. Es recomendable emplear solo materiales vegetales, evitando los restos de carne y verdura. Lo habitual es agrupar estos restos vegetales en dos tipos. Por un lado, tendríamos lo que denominamos como restos verdes, con un porcentaje alto de agua y una relación carbono-nitrógeno baja. Restos de frutas y verduras, pozos de café, tisanas o césped recién cortado. Los restos marrones tienen menos agua y una relación carbono-nitrógeno alta. ¿Cuáles serían? Pues hojarasca y plantas secas, paja, serrín o incluso servilletas de papel o triturado de podas. No debemos abusar ni de las cáscaras de huevo, ni de las peladuras de cítricos, ni tampoco de las cenizas. Necesitarás de 3 a 5 meses aproximadamente para hacer un compost suficientemente maduro. Depende evidentemente de muchas circunstancias. Debes observar que se reduce el volumen y que toma un color marrón, oscuro, homogéneo, que huele a suelo de bosque. Las lombrices pueden ayudarnos a realizar un compost de mejor calidad, denominado humus de lombriz o vermicompost. Si nos acercamos a esta litera de lombrices, que veis que está tapada por una capa de paja para que la humedad aguante un poco más en la masa en proceso de vermicompostaje, aquí abajo está el material orgánico donde debemos encontrar nuestras lombrices. Esta lombriz, la lombriz que se utiliza en vermicultura, en lumbricultura, se denomina Eisenia andrei o lombriz roja de California. Debe introducirse en el material precompostado y acelera el proceso y mejora la homogeneización y la textura final, así como su riqueza microbiana. Con estas normas básicas y un poco de sentido común y ganas de experimentar, realizarás tu compost en casa y convertirás una sencilla cáscara de plátano en algo mucho más trascendente.